Solía pensar que si me quedaba el tiempo suficiente terminarían por acordarse de incluirme. La línea de asunto parpadeaba conteo final. Reunión familiar este domingo. Era de mi mamá. Lo abrí despacio como si algo pudiera cambiar si lo miraba el tiempo suficiente. La lista estaba bien organizada. Sabana, centros de mesa y bebidas. Papá recoger las sillas rentadas. Tío Gary la carne asada. Yo no tenía ningún encargo. Ni una sola mención. Deslicé el dedo 2 veces, una rápido otra, leyendo línea por línea. Al final, una nota: por favor confirmen antes del viernes. Queremos que todo salga bien esta vez. En mi bandeja de entrada no había nada más que correos de promociones y recordatorios de citas. En el chat familiar, el mensaje más reciente era de Savannah. Esta vez, mantengámoslo simple, sin dramas. Me quedé un rato en la cocina con la toalla aún en la mano. Estaba húmeda, doblada de secar los mismos 3 vasos de siempre. El refrigerador zumbaba. En la repisa del medio, un recipiente de plástico guardaba lo que quedaba del pastel de limón que había hecho para la última reunión. Nadie se lo llevó. Nadie pidió la receta. Más tarde, cuando la señora Patterson me saludó desde su porche, salí sin pensarlo. Ella sonrió ampliamente. «Se van a reunir otra vez este fin de semana», asentí antes de poder detenerme. «Qué suerte que te tienen tan cerca. Hoy en día casi ningún hijo se queda por aquí». No la corregí. Al volver abrí el cajón que está debajo del microondas. Entre menús viejos de comida para llevar, encontré una lista que había escrito meses atrás, nombres, víveres, notas de decoración. La había titulado «Planeación Día de Gracias». Las orillas estaban dobladas y la tinta deslavada en una esquina justo donde había dejado mi taza de café demasiadas veces. Savannah nunca la vio. Ella siempre llegaba al último con cosas compradas en tienda, pero servidas como si fueran caseras. Ese era el chiste, la ensalada de Savannah siempre es la primera en desaparecer. Después yo limpiaba. Nadie notaba el tazón que faltaba. Mi celular vibró una vez. Un recordatorio que olvidé cancelar. Hacer barritas de nuez pecana. Lo borré. Antes mamá solía llamarme cuando había que hacer una lista. «Tú eres buena con lo práctico», me decía. Eso cambió el año que Savannah lanzó su blog. «Una estética limpia», le dijo mamá. «La gente confía en lo bonito». Nunca me dijo que yo era bonita. Ni siquiera el día de mi graduación, cuando llevé el vestido que compré con mi primer sueldo. Una vez le pregunté si le gustaba el centro de mesa que hice con eucalipto seco y rosas de papel. Lo miró y dijo: «Está algo apagado. Necesitamos algo que resalte». Papá nunca discutía. Su papel era asentir, rellenar la hielera y decir: «Está bonito, amor», cuando alguien pedía su opinión. Hizo lo mismo cuando le conté que me ascendieron en la biblioteca el año pasado. Luego agregó: «Savannah está pensando en lanzar su línea de velas». ¿A poco no está padre? No me di cuenta que aún tenía la toalla de cocina hasta que noté mi pulgar frotando el borde. Estaba deshilachado lo justo para atorarse en el anillo que aún llevaba en el meñique. Era de la abuela Nora. De plata opaco, en las orillas un poco pequeño para cualquier otro dedo. Una vez me dijo: «Hay cosas que uno guarda aunque nadie más recuerde por qué importaban». No había escuchado su voz en meses, pero hoy se coló como vapor por debajo de una puerta. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con el correo abierto. Intenté imaginar qué pasaría si respondía. «Yo llevo algo». Contestarían: «Mamá cambiaría la lista». Savannah escribiría algo como: «Mejor no complicar las cosas». Probablemente no. Lo más seguro es que lo ignoraran, y si yo llegaba a aparecerme, actuarían sorprendidos. «No creímos que vendrías», dirían todos sonrisas, pero sin un espacio en la mesa. Cerré la laptop sin responder. Después, doblando la ropa, encontré una servilleta de lino entre mis suéteres viejos, una que bordé hace años con la letra Dow en hilo azul. Había hecho un juego de 6. Mamá las usó una vez, luego dijo que se arrugaban demasiado. Me quedé con una, esta. La puntada en la base de la W ya se había soltado. La dejé sobre mi mesa de noche, no para arreglarla, solo para verla. A la mañana siguiente caminé hasta la cafetería de la esquina. Pedí té en lugar de café. Cuando la barista dijo mi nombre, frunció el ceño como si esperara a alguien más. «Tú eres Hadley», asentí. Bonito nombre. Ya casi no se escucha.
Verdad me entregó la taza. Mi nombre estaba mal escrito. Regresé a casa caminando más despacio de lo normal. Las hojas secas se quedaban pegadas a la suela de mis botas. La casa lucía igual que siempre, ladrillos deslavados tirando a rosado las contraventanas con la pintura descarapelada. En el porche, una canasta de hortensias secas estaba ladeada. Yo misma la acomodé en primavera. Nadie la había movido desde entonces. Adentro el correo seguía abierto. Pasé el cursor sobre el botón de responder. Mis dedos no se movieron. El recuadro en blanco parpadeaba como esperando una explicación. Lo cerré de nuevo. Lavé el trapo de cocina sin motivo y lo colgué con cuidado en la manija del horno, alisando las esquinas. El hilo del dobladillo seguía enrollado y lo dejé así. No respondí. Eso fue suficiente. Antes pensaba que si no causaba problemas, me recordarían por ser amable. Las servilletas de lino siguen dobladas en el cajón de abajo, detrás de la caja del papel aluminio y las cucharas de servir desparejadas. Son 6, todas bordadas con una sola letra W de Whittaker en hilo azul marino. Las terminé el año que cumplí 24. Pensé que las usaríamos en acción de gracias. Savannah llevó caminos de mesa comprados con hojas doradas impresas. Estos se ven más modernos, dijo mamá. Las mías las doblaron y las pusieron arriba del refrigerador. Ahí se quedaron 6 meses hasta que me las llevé. En las cenas familiares normalmente era la última en salir de la cocina y la primera en empezar a limpiar. Nadie me lo pedía. Solo pasaba así. Savannah era buena para desaparecer, reía, tomaba un trago y se esfumaba antes de que el guiso se enfriara. Una Navidad la escuché decir, a Hadley le gusta recoger. Es como su forma de mostrar cariño o algo así. No lo decía con cariño, pero todos rieron, así que lo dejé pasar. Papá una vez dijo, no ocupas mucho espacio, eso es un don. Él lo consideraba un halago. En mi graduación universitaria llegaron 15 minutos tarde. Mamá se acomodó la mascada y susurró que el tráfico estaba infernal. Papá miraba entre la gente como buscando una cara conocida. Al final me quedé junto al asta bandera. Savannah saludó desde el coche ya sentada en el asiento del copiloto. No se siente bien, explicó mamá. Vamos a llevarla antes de que le empeore el dolor de cabeza. Abracé el diploma contra mi pecho hasta que el auto desapareció. Aún tengo el programa de ese día doblado dentro de una agenda vieja. En la página 4 aparece mi nombre bajo el título de Licenciatura en Literatura Inglesa. La tinta está un poco corrida por el agua de mi botella. Nunca lo enmarqué. Para el cumpleaños 60 de la abuela Nora, organicé toda la velada. Cociné con sus recetas escritas a mano, hice un centro de mesa con piñas y listones, incluso conseguí un adorno de pastel antiguo igual al de su boda. Al final de la cena, mamá levantó la copa. Por la familia dijo, y por esta noche tan linda me alegra haber prestado mi cocina. Alguien se rió. Savannah brindó de vuelta y la música. Gracias por dejarme ser la DJ. Nadie mencionó las horas que pasé preparando el asado, ni que planché el mantel, ni que crucé la ciudad para recoger el pastel del único lugar que aún hacía chifón de limón con capas de crema. La abuela me apretó la mano después. Su palma era suave, casi transparente. La lealtad silenciosa no pasa desapercibida, querida, no para quienes saben mirar. Esa fue la última fiesta a la que asistió. Hay una foto de esa noche en el álbum viejo de la familia. Estoy en una esquina detrás del arco de globos con un plato vacío en las manos. Savannah está al centro riéndose entre 2 velas y el pastel. Papá le tiene la mano en el hombro. Mamá se estira hacia ella con una copa de sidra. No recuerdo ese momento, pero la imagen lo hace parecer real. El álbum está ahora en la repisa más alta del closet del pasillo. Ya nadie lo ve. Una vez en verano, Savannah organizó una reunión en el patio con sus amigas. Solo amigas dijo, pero toda la familia acabó participando. Hice mini pies. 48. Nadie me lo pidió, pero quería llevar algo. Cuando se fueron los invitados, empezamos a limpiar. Mamá pasó y levantó una corteza. No cuajó bien, murmuró. Esa noche tiré los demás. Hubo un tiempo en que creía que si hablaba menos me elegirían más. No más que a alguien, solo me elegirían. Una vez hice una lista de cada vez que Savannah recibía flores. En recitales, cuando lanzó su blog, cuando salió en un boletín de estilo de vida.
Yo nunca recibí flores, pero tampoco me gustaban los lirios. Me hacían estornudar. Siempre estaba ahí. Ayudé a Savannah a mudarse 2 veces, una al dormitorio de la uni, otra a su primer depa. Envolví sus tazas con burbujas. Rotulé sus cajas con plumón grueso. Barrí detrás del refri. Al final del día me regaló una taza que decía pura buena vibra. Tenía el asa rota. Tal vez va más con tu onda, bromeó. De todos modos no tomas latte. La puse detrás de las otras tazas. Sigue ahí. La rotura es un poco más grande ahora. Cuando cumplí 27, papá se le olvidó. No fue a propósito. Me entregó un volante sobre planes de retiro y dijo: ya estás en edad de pensar en estas cosas. Asentí. Se notó que le alivió. Mamá sí se acordó. Dejó una nota esa mañana en la cocina. Hay café en la cafetera. Feliz cumpleaños. La I estaba exageradamente alta. Savannah subió una foto a Instagram en brunch. El pie decía agradecida por esta vida tan hermosa. Llevaba un vestido rosa que yo le regalé 2 años antes, sin etiqueta, sin mención. Guardé la publicación, no porque doliera, solo porque quería recordarla. La gente suele pensar que quien guarda silencio es porque no tiene nada que decir, que el silencio es simpleza. Nunca lo creí. Solo que no veía el caso de hacer ruido si la habitación ya estaba llena de eco. Una vez durante una tormenta se fue la luz mientras doblaba ropa. Me senté en la oscuridad con la canasta al lado y me di cuenta de que me sabía de memoria todos los pares de calcetines de la casa. No sé por qué eso me pareció importante. Hay un cajón en el pasillo lleno de tarjetas de felicitación que nadie envió, con interiores en blanco, letras bonitas, detalles dorados. Estuve a punto de mandar una a la abuela Nora el año antes de que muriera. Le escribí una nota sobre el libro que estaba leyendo. Nunca la sellé. Hay cosas que no necesitan ser enviadas, solo necesitan ser escritas. Antes pensaba que las personas calladas eran las más olvidadas, pero quizás solo eran las que nunca recibieron el micrófono. Y tal vez ni siquiera lo necesitaban. Con el tiempo entendí que ser excluido no siempre llega con una puerta cerrándose de golpe. A veces simplemente no llega. El sobre era brillante con borde rojo metálico. A mamá siempre le gustaron esas tarjetas con mensajes impresos y muñecos de nieve dibujados. Adentro decía paz y alegría para ti, de parte de Doug, Marlene, Savannah y familia. Le di la vuelta esperando que hubiera algo escrito a mano, aunque fuera un te queremos. Estaba en blanco. El matasellos era del mismo pueblo. Había sido enviada por correo no dejada en persona. La dejé sin abrir sobre la encimera durante 2 días. Después la doblé por la mitad y la guardé en el cajón donde antes estaban las tijeras. Ese año me quedé en casa para Navidad. Nadie lo notó. Una semana después, Savannah subió una historia del árbol encendido en la sala. El texto decía: el hogar es donde te celebran, no donde te toleran. Una amiga respondió con emojis de corazones. Mamá comentó con una fila de estrellitas doradas. La vi desaparecer después de 24 horas. La taza que uso cada mañana tiene una foto descolorida de la abuela Nora de un lado. Está mal centrada impresa en uno de esos kioscos de la farmacia. Se la regalé en su cumpleaños cuando tenía 16 años. Después de que falleció nadie la reclamó. El asa está astillada por un golpe contra el fregadero lo justo para dejar marca. Paso el pulgar por ahí cada vez que la enjuago. Una vez recibí un correo invitándome a hablar en un panel sobre el envejecimiento y el cuidado comunitario. Había escrito un texto sobre la rutina con la abuela Nora, cómo medíamos las mañanas según el nivel de tostado del pan y el pastillero de la semana. La invitación incluía un pequeño pago y una solicitud de foto. Se lo conté a mamá por teléfono. Hubo una pausa. Luego, qué bien. A Savannah la destacaron en Modern Nesting, es la imagen de su campaña de invierno. Abrí el enlace que me mandó. Savannah posaba frente a una chimenea blanca con una taza que decía Reina del Comfort. El artículo la llamaba una creadora de estilo emergente con un don para la vida auténtica. En la entrevista hablaba sobre la importancia de tener padres que te apoyen. Había una foto de los 3 en un sofá a cuadros. Yo no salía ni siquiera al fondo. Una semana después del artículo, Savannah me escribió:
Puedes revisar mi propuesta para Homegrown Partnership. Quieren algo cálido pero con estilo. Lo leí 3 veces antes de contestar. Creo que ya suena a ti. Eso fue lo único que envié. Cuando vaciaba el closet de la abuela Nora después de que partió, encontré un chal de lana escondido detrás de su caja de costura. Olía ella a la lavanda y cedro. Doblada dentro estaba una nota escrita con su letra irregular. Para Hadley. Siempre notaste los pequeños detalles. Nadie más vio esa nota. No se los dije. Algunos gestos de ternura le pertenecen al silencio. Una tarde me topé con mamá en el supermercado. Estuvimos en el mismo pasillo por 10 minutos mientras comparaba 2 marcas de agua embotellada. Savannah jura que esta es la mejor, dijo levantando la botella más alta. Dice que le hace brillar la piel. Deberías probarla. Miré mi carrito té avena jabón para ropa. Viene este fin de semana. Podrías pasar a saludar. Asentí. Quizá no durante la cena. Será algo pequeño, solo los 3. Tomé la botella común y me alejé sin contestar. Una vez escribí una publicación sobre cómo la abuela solía golpear suavemente el borde de su taza antes de beber como si sellara algo. Cuando se la mostré a mamá, se quedó mirando la pantalla demasiado tiempo. No deberías hacer que parezca que la abuela era solo tu responsabilidad. No respondí. Ella nos tenía a todos. La publicación nunca se subió. Esa noche soñé con su voz. Algunas personas brillan en silencio. Nunca olvides guardar tus propias llaves, querida. En ese momento no lo entendí. Pensé que hablaba de las llaves del departamento o del duplicado del coche. Aún así las guardé en un cajón con clips oxidados y una cinta métrica que ya no se retrae bien. Un día de acción de gracias. Savannah levantó su copa. Estoy agradecida por el crecimiento y por quienes me ven con claridad. Miró a mamá al decirlo. Papá alzó su copa. Siempre dije que tenías alma de estrella. Chocaron sus vasos por encima de la mesa. Ese año yo fui quien cortó el pavo. Nadie lo mencionó. La foto de esa noche cuelga en el pasillo. Savannah ríe con los ojos cerrados. Mamá y papá estiran la mano por unos panes. Yo estoy al fondo en la cocina sosteniendo la charola. Mi reflejo aparece en la puerta del horno. Antes pensaba que tal vez salía borrosa en las fotos, que me movía demasiado para quedar centrada. Pero la verdad es más simple. Nunca le apuntaron la cámara hacia mí. A veces me dan ganas de borrar mi nombre de sus contactos y ver cuánto tardan en notarlo. Pero no lo hago. Mi nombre sigue donde siempre ha estado, justo debajo de sus favoritos, justo encima de los que ya no recuerdan. La taza con la foto de la abuela tiene un aro café adentro que ya no se le quita. Dejé de intentarlo el año pasado. Aún conserva el calor igual que antes. Algunos finales no llegan con portazos. Llegan a media frase entre el crujir de bolsas del súper y el clic de los zapatos sobre el azulejo. Apenas había dejado la última bolsa cuando mamá se asomó en la puerta, aún con el celular en la mano. Tendrás que irte antes de que acabe el mes. Vamos a vender la casa. Ni siquiera levantó la vista de la pantalla. Todavía tenía el ticket en la mano. Lo desplegué sin leerlo solo para mantener las manos ocupadas. Papá estaba en la mesa, lentes caídos sobre la nariz, hojeando el periódico. No alzó la vista. Ya es hora de que te las arregles sola. Su voz sonaba plana, como si leyera un titular. Savannah pinchó otro bocado de ensalada del plato frente a ella. Llevaba uno de sus sacos nuevos color crema con botones carey. Papi dice que merezco un departamento decente en el centro. Ya le eché ojo a un loft con ladrillo expuesto. Miré la cocina. El mismo refrigerador con el imán deslavado de la cabaña en el lago. El mismo tazón de manzanas que nadie comía. ¿Y se supone que me vaya a dónde? No levanté la voz. Mamá cruzó los brazos y por fin me miró a los ojos. Tienes casi 30, Hadley. Seguro puedes arreglártelas. Tal vez es hora de buscarte una roomie o algo. Savannah ni volteó. Nadie te pidió que te sacrificaras. Empujó el plato a medio terminar. Había un hilo suelto en el dobladillo de mi suéter. Lo jalé una vez y luego lo escondí bajo la manga. Era el mismo suéter que usé la noche en que murió la abuela. Recuerdo su mano sobre la mía huesuda, pero aún cálida. A veces quienes deberían cuidarte no lo hacen. Su voz temblaba no por debilidad, sino por verdad.
El pasillo estaba en silencio mientras volvías a mi cuarto. Mis zapatos no rechinaban. Nadie me siguió. El baúl de ratán al pie de mi cama siempre fue de la abuela, con forro de cedro. Bisagras que crujían si lo abrías de golpe. Mamá una vez dijo que podía quedármelo, que nadie más quiere ese trasto viejo. Levanté la tapa con cuidado como si fuera a hablar si lo sorprendía. Debajo de los edredones de retazos y los recortes amarillentos había un sobre manila con mi nombre escrito en letra rizada, para Hadley solamente. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y lo abrí. Mi nombre otra vez en un papel oficial. El sello del condado, el timbre del notario. Una transferencia de propiedad firmada hace 2 años. La abuela Nora me había dejado la casa. No en teoría, no por cariño, completamente. No había carta de explicación, ninguna historia, solo hechos silenciosos y legales. Abajo escuché a Savannah riéndose por teléfono. Son literalmente los mejores papás. Digo, ¿quién más consigue un loft en el centro gracias a su familia? Su voz se oía sin esfuerzo. Papá murmuró algo sobre la fecha de entrega. Mamá dejó caer un vaso en el fregadero. Volví a doblar los papeles y los metí al sobre alisando cada esquina con cuidado. Más tarde coloqué el sobre bajo mi almohada. No porque necesitara esconderlo, sino porque aún no estaba lista para llevarlo a otro lugar. Mamá me detuvo en el pasillo justo antes de la cena. Necesitas sacar las cosas del cuarto de tu abuela primero. La familia nueva tiene una hija adolescente. Van a traerla la próxima semana para que lo vea. Pasó junto a mí como si fuera un mueble que hacía falta sacudir. Abrí la puerta del cuarto de la abuela y me quedé quieta. Las cortinas estaban a medio amarrar. Un florero con flores de plástico seguía sobre el tocador. Recordé cómo ella se sentaba junto a la ventana, con su taza de té mirando el jardín como si fuera a florecer solo para ella. La esquina del cuarto donde yo le leía cada noche ya estaba vacía. La silla ya no estaba. Me arrodillé en el suelo donde antes descansaban sus pantuflas. La alfombra todavía tenía la forma marcada. Puse ahí mi mano un momento como si tocara un recuerdo. Esa noche puse la mesa sin que nadie me lo pidiera. 4 platos, aunque nadie lo reconociera. Papá revisó su reloj. Weston dice que el cierre podría ser a principios del próximo mes. Antes sí somos flexibles. Dobla la servilleta sin tocar la comida. Mamá alcanzó el salero. La familia parece encantadora. Quieren conservar las hortensias del jardín. ¿No es tierno? Lo dijo como si fuera un acto de caridad. Savannah levantó su celular. Estoy pensando en grabar un blog de la mudanza. A la gente le encantan las historias de transformación. Nadie me miró. Comí sin saborear. Empujé los chícharos con el tenedor hasta que formaron una línea. Savannah fue la primera en levantarse. La cena estuvo bien. No como las costillas de papá, pero aceptable. Sus ojos pasaron por encima de mí. Espero que tu nuevo lugar tenga estufa. Mamá empezó a recoger los platos. Necesitamos que empieces a empacar tus cosas pronto. Weston trae a los compradores el fin de semana que viene. Apilé mi plato sobre el de Savannah y los llevé al fregadero. Los lavé despacio mirando cómo el agua giraba sobre la loza astillada. El anillo en mi dedo atrapó un poco de jabón. El de la abuela. Resbaló una vez, luego se ajustó. Me sequé las manos con la misma toalla que había usado toda la semana. El dobladillo ya se estaba soltando. Nadie dio las gracias. Nadie notó el sobre escondido entre las cobijas. Ellos ya habían hecho sus planes. Ya habían hablado con claridad. No discutí. No lloré. Me quedé parada frente al fregadero dejando correr el agua más tiempo del necesario. Hay cosas que pierden peso mientras más tiempo las cargas. Otras se vuelven más filosas. Me senté hasta la mesa mientras la luz cruzaba el mostrador como si tuviera un lugar más importante a donde ir. El sobre estaba frente a mí aún sellado en la solapa, aunque ya lo había abierto 3 veces. No volví a leer la escritura. No hacía falta. Mamá pasó detrás de mí, camino al cuarto de lavado. Hay cajas en el garaje. Usa las que no tienen etiquetas, necesitamos las buenas para la mudanza de Savannah. No esperó respuesta. Desde el piso de arriba Savannah gritó. ¿Crees que el sillón quepa junto a la ventana? ¿O será mejor ponerlo en ángulo? Nadie respondió, pero ella siguió hablando. Voy a comprar la cafetera expreso.
Es carísima, pero... Prioridades. Miré mi mano. El pliegue del sobre ya se había ablandado. Ahora se doblaba sin resistencia. Papá levantó la vista del periódico. Si empiezas hoy podemos mantener el cronograma. Weston trae el contrato el jueves. Sonrió como si me hubiera ofrecido un cupón de descuento. Esa es la actitud. No discutí. Doblé el sobre por la mitad y lo metí en el bolsillo de mi abrigo gastado ese con el forro descosido. Lado izquierdo junto a la costura interna. Encajó como si ese espacio le perteneciera desde siempre. Al mediodía caminé al café que está por la quinta. Vivian ya estaba ahí con 2 tazas encima, las mangas arremangadas, como si fuera a cerrar un trato. ¿Te ves? Serena. Me senté sin responder. Me dio una carpeta y su celular. Jake está en línea. Dice que no tardará mucho. En la oficina del registro civil, la mujer detrás del mostrador tecleaba despacio. Sus uñas eran cuadradas y limpias, de esas que suenan suave al chocar con las teclas. Nombre en el registro, le di el mío. Giró la pantalla. Sí, la transferencia se registró hace 2 años, legal y en orden. Eres la única propietaria. Su tono era plano. No pedía explicaciones. Me deslizó una copia impresa por el mostrador. Guárdalo para tus archivos. Lo puse dentro del mismo sobre y lo volví a sellar con un pedacito de cinta que Vivian traía en su bolsa. Esa noche preparé té en la tetera abollada que solía llevar cuando me quedaba en casa de la abuela. El silbido se había apagado con el tiempo, ya era más un suspiro que un llamado. Me senté con un libro que no leí y abrí una nueva pestaña en mi laptop. Consecuencias de fraude inmobiliario. Luego demanda por título silencioso. Después orden de cese y desistimiento bienes raíces. Creé una carpeta. La llamé Nora. Savannah entró mientras yo subrayaba un párrafo. Encontré la alfombra. Es tejida a mano. Papá dice que puedo incluirla como detalle de bienvenida. Sacó una cinta métrica. Creo que voy a repintar este cuarto. Está muy... viejo. Guardé el archivo sin decir nada. Ella se detuvo en la puerta. Estás actuando raro. Nomás te digo, esa vibra no tiene nada de linda. No respondí. Ella dejó la cinta en el piso. Más tarde mamá tocó con suavidad. Necesito que me digas qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer con los muebles? Si no te vas a llevar el tocador, lo vamos a vender con la casa. Esperó. Dudo que tengas espacio donde sea que termines. Asentí una sola vez. Con eso bastaba. Cada noche leía una página más del reglamento municipal. Cada mañana volvía a doblar el sobre y me lo llevaba otra vez. No por consuelo, por exactitud. Vivian mandó enlaces de abogados. Jake envió un borrador de carta. La tarjeta de presentación de Weston apareció en el bote del reciclaje. Nadie preguntó a dónde me iba. Nadie notó que ya no abría el chat familiar. Savannah subió un reel caminando por la sala narrando el antes. ¿Pueden creer que este lugar va a ser mío? Mamá sonreía al fondo. Siempre fue para alguien con visión. El video tuvo 12,000 vistas. Lo vi 2 veces, no porque lo necesitara, sino porque ya no quería apartar la mirada. En la cena, papá mencionó una visita guiada. Van a traer a su hija. Está emocionada por el asiento junto a la ventana. Tocó su copa. Hicimos bien. Mamá asintió. Es lo correcto. Les dimos todo lo que pudimos. Me miró directo. Algún día vas a entender. Savannah pasó el pan. Mira, tu nuevo capítulo empieza con tu propio espacio. ¿A poco no se siente liberador? Puse la servilleta sobre mis piernas. Me serví agua otra vez. Por las noches me sentaba con la escritura en las piernas repasando la firma con el dedo. El nombre de la abuela aún firme. El sello del notario aún visible. Nada había cambiado excepto cómo lo leía yo. No imprimí copias, no lo compartí, no lo anuncié. Simplemente seguía apareciendo en mi vida pedazo por pedazo sin hacer ruido. Y cuando mamá volvió a recordarme las cajas. Para el viernes. Weston tiene la agenda apretada. Doblé la toalla sobre la barra del fregadero y alicé los bordes. No dije que no. No dije que sí. El sobre se quedó donde estaba, doblado en 2, sellado una vez, esperando el momento exacto en que alguien intentara quedarse con lo que ya no le pertenecía. Y yo simplemente le mostraría que nunca fue suyo. No sabía que el silencio podía tener textura, hasta que fue mío. El nuevo departamento está encima de una tienda que vende estambres y banderitas de temporada.
Huele un poco a lavanda y tinta de impresora. El piso cruje diferente aquí, más largo, más intencional. No necesito mucho. Una tetera pequeña, 3 libros, una cobija de lana doblada al pie de la cama. La cobija era de la abuela Nora. Todavía guarda algo de su calor como la esquina de un sillón bajo el sol. La ventana da al sur. La luz de la mañana entra en diagonal suave y sin juicio. Ella una vez me dijo, la luz de la mañana perdona todo. No entendí lo que significaba hasta que estuve de pie en ella sola. No hay fotos familiares en las paredes, solo un marco con su retrato. Blanco y negro, las manos cruzadas con cuidado sobre el regazo. Sus ojos no sonreían en la imagen, pero había ternura en ellos. Guardo el sobre en el cajón junto a la cama. No el original. Ese lo tengo en una caja a prueba de fuego, como recomendó Jake. La copia está doblada dentro de una carpeta blanca sencilla, marcada solo con una X hecha a lápiz. No la he abierto desde que me mudé. No hace falta. Saber que está ahí basta. Casi todas las mañanas camino al cafecito de la esquina. La barista ya se sabe mi orden. Earl Grey con leche de avena. Verdad presiona la tapa con una mano que ya lo tiene ensayado. Siempre parece que estás resolviendo algo. Dejo el cambio exacto en el frasco. En el mostrador hay una calcomanía que dice, ser suave no es ser débil. Pienso en despegarla para guardarla, pero no lo hago. En el tianguis compro miel con una señora que me recuerda a doña Patterson. Envuelve el frasco en periódico y sonríe. Viviendo sola ahora asiento con la cabeza. Eso está bien, no tiene nada de malo escucharte a ti misma. La primera noche en el departamento desempaqué con calma, sin prisas. Los estantes quedaron casi vacíos. Una taza, un plato, un tenedor. Dejé el segundo cajón de la cocina intacto. Hay algo reconfortante en el espacio que no se usa. Nadie me lo escribió esa primera semana. El chat familiar seguía callado de mi lado, aunque las notificaciones seguían sonando con las fotos de Savannah y las actualizaciones indirectas de mamá. La familia Shelton, emocionada por el recorrido, llegó a la cafetera de Savannah. Se ve súper elegante. Después de eso dejé de revisar. Vivian mandó una nota de voz. ¿Sigues respirando por allá? No contesté de inmediato. Cuando lo hice fue breve, lo suficiente para darme cuenta. Empecé a rehacer mi currículum. El que tenía se sentía demasiado limpio. Volví a incluir la parte de los cuidados voluntarios. Dejé fuera todo lo que implicara actuar para otros. Hay algo valioso en el trabajo callado. La tetera aquí silba diferente. No tan agudo más como si aclarara la garganta. El primer día la dejé silbar demasiado. Para el tercero ya la había detenido a tiempo. Mi abuela solía decir que el momento entre el hervor y la burbuja es el que vale la pena escuchar. El video de Savannah apareció en mi feed sin previo aviso. Esto pasa cuando sueñas en grande. Giraba en la sala. El pie de foto decía, manifestando la vida que merezco. Papá estaba al fondo con una tabla en la mano. Mamá acomodaba un florero con tulipanes. Nadie mencionó mi nombre. Jake envió por correo la confirmación final de la búsqueda de título. Todo en orden, registrado, archivado e incuestionable. Le agregó una carita sonriente. La borré. Algunas noches me siento junto a la ventana y repaso con los dedos las líneas de la taza de té. No la de la casa antigua. Esta es sencilla de cerámica, un poco más pesada al sostenerla. Me gusta cómo me obliga a ir más despacio. Solo sirvo lo que puedo cargar en un solo viaje. A veces creo escuchar su voz en el siseo del radiador. Hay cosas que deben mantenerse en silencio hasta que sean lo bastante firmes para hablar por sí solas. La lavandería de abajo comparte pared con la tienda de estambres. El zumbido de las máquinas sube por las tablas del piso como un latido. Mando mis correos durante el ciclo de centrifugado. Me ayuda. Vivian vino una vez con unos muffins. Traje los de canela que te gustan. No se quedó mucho. Solo lo suficiente para mirar alrededor y decir, se siente como tú. No le pregunté qué quiso decir. Creo que se refería a la quietud. El fin de semana pasado compré una segunda almohada. No porque la necesitara, solo porque la cama se veía dispareja con una sola. Eso me pareció suficiente razón. Mamá mandó un mensaje. Savannah quiere saber si debe darte crédito por los colores de la pintura del cuarto.
Le dijo al comprador que tú la ayudaste a escogerlos hace años. No respondí. Papá escribió después. ¿Te interesaría pasar antes de que firmemos Weston? Dijo que quizás sería bueno para cerrar el ciclo. Lo dejé sin leer. La librería que está a 3 cuadras está contratando medio tiempo. Imprimí la solicitud en papel reciclado y la llené a mano. Hay algo reconfortante en escribir dentro de líneas pensadas para uno. Planeo llevarla mañana. O pasado. La estufa del depa hace 2 clics antes de encender. Cuento ambos cada vez por si acaso. La foto de la abuela sigue en su lugar. Centrada, nivelada, firme. El marco no se ha movido ni una vez desde que lo puse. Tomo eso como una respuesta silenciosa. No sabía que el silencio podía tener textura hasta que fue mío. El nuevo depa está encima de una tienda que vende estambres y banderas de temporada. Huele levemente a lavanda y tinta de impresora. El piso cruje diferente aquí, más largo, más intencionado. No necesito mucho. Una tetera pequeña, 3 libros, una cobija de lana doblada al pie de la cama. Era de la abuela Nora. Todavía guarda un poco de su calor como el rincón de una silla al sol. La ventana da al sur. La luz de la mañana entra inclinada suave y sin juicio. Ella me dijo una vez. La luz de la mañana perdona todo. No entendí lo que quería decir hasta que estuve ahí sola. No hay fotos familiares en las paredes, solo un marco con su retrato, en blanco y negro con las manos cruzadas sobre el regazo. En la imagen no sonreía, pero sus ojos eran amables. Guardo el sobre en el cajón al lado de la cama. No el original. Ese está en una caja a prueba de fuego como recomendó Jake. La copia está doblada dentro de una carpeta blanca, marcada solo con una X hecha con lápiz. No lo he abierto desde que me mudé. No hace falta. Saber que está ahí es suficiente. Casi todas las mañanas camino al café de la esquina. La barista ya conoce mi orden. Earl Grey con leche de avena, ¿verdad? Presiona la tapa con una mano segura. Siempre pareces como si estuvieras resolviendo algo. Dejo el cambio exacto en el frasco. Hay una calcomanía en el mostrador que dice: ser suave no es ser débil. Pienso en arrancarla y llevármela, pero no lo hago. En el mercado compro miel de una señora que me recuerda a Elizabeth Patterson. Envuelve el frasco en periódico y sonríe. Ya vives sola, asiento. Eso es bueno. No tiene nada de malo escuchar tus propios pensamientos. La primera noche en el departamento desempacé con calma. No me apresuré. Los estantes quedaron casi vacíos. Una taza, un plato, un tenedor. Dejé el segundo cajón de la cocina sin tocar. Hay algo reconfortante en el espacio sin usar. Nadie me escribió esa primera semana. El grupo estaba en silencio de mi lado, aunque seguían llegando notificaciones de las fotos de Savannah y los comentarios indirectos de mamá. Emocionados por el recorrido familiar, llegó la cafetera de Savannah. Se ve súper elegante. Después de eso dejé de revisar. Vivian mandó una nota de voz. ¿Estás respirando bien allá afuera? No respondí de inmediato. Cuando lo hice fue breve, lo suficiente como para notarlo. Empecé a rehacer mi currículum. El que tenía se sentía demasiado limpio. Volví a incluir la parte sobre el voluntariado en cuidados. Omití todo lo que sonara espectáculo. Hay algo que decir sobre el trabajo silencioso. Aquí la tetera silba diferente. No suena aguda, más bien como si aclarara la garganta. El primer día la dejé sonar demasiado tiempo. Para el tercero ya la detenía a tiempo. Mi abuela solía decir que el momento entre el hervor y la ebullición es el que vale la pena escuchar. El video de Savannah apareció en mi feed sin previo aviso. Esto es lo que pasa cuando sueñas en grande. Giraba en la sala. El pie de foto decía: manifestando la vida que merezco. Papá estaba al fondo con un portapapeles. Mamá acomodaba un florero con tulipanes. Nadie mencionó mi nombre. Jake mandó el correo con la confirmación final del registro de título. Todo en orden. Registrado, archivado y sin posibilidad de impugnación. Puso una carita feliz. La borré. Algunas noches me siento junto a la ventana y paso los dedos por las orillas de la taza de té, no la de la casa vieja. Esta es sencilla de cerámica, un poco más pesada en la mano. Me gusta cómo me obliga a ir más despacio. Solo sirvo lo que puedo cargar en un solo viaje. A veces creo escuchar su voz en el silbido del radiador.
Hay cosas que deben permanecer en silencio hasta que se hagan lo bastante firmes para hablar por sí solas. La lavandería de abajo comparte pared con la tienda de estambres. El zumbido de las máquinas atraviesa el piso como un latido. Mando correos durante el ciclo de centrifugado. Me ayuda. Vivian vino una vez con panquecitos. Te traje los de canela que te gustan. No se quedó mucho. Lo justo para mirar alrededor y decir, se siente a tu estilo. No le pregunté qué quería decir. Creo que hablaba del silencio. El fin de semana pasado compré una segunda almohada. No porque la necesitara, sino porque la cama se veía dispareja con una sola. Me pareció razón suficiente. Mamá mandó un mensaje, Savannah quiere saber si debe darte crédito por los colores del cuarto. Le dijo al comprador que tú los ayudaste a elegir hace años. No respondí. Papá escribió después. ¿Te interesaría venir antes de firmar Weston? Dijo que podría ayudarte a cerrar el ciclo. Lo dejé sin abrir. La librería a 3 cuadras está contratando medio tiempo. Imprimí la solicitud en papel reciclado y la llené a mano. Hay algo reconfortante en escribir dentro de los espacios pensados para ti. Planeo llevarla mañana, o pasado. La estufa del departamento suena 2 veces antes de encender. Cuento los clics siempre por si acaso. La foto de la abuela sigue donde la puse. Centrada, nivelada, en calma. El marco no se ha inclinado ni una sola vez desde entonces. Lo tomo como una especie de respuesta silenciosa. Normalmente no llaman por cosas pequeñas. La pantalla se encendió con su nombre. Dejé que sonara una vez antes de contestar. Nos encantaría que estuvieras cuando vengan los compradores. Para que la casa se vea llena. Hubo una pausa después como si fuera un punto y aparte. No la llené. Siguió hablando. Van a traer a sus hijos. Estaría bien que la casa se sintiera vivida. Miré la taza que tenía en la mano. El borde tenía una grieta tenue nada filosa, solo una línea que llevaba ahí demasiado tiempo como para arreglarla. La giré lentamente, dejando que la luz tocara la imperfección. Llegan el domingo, a las 4. No mencionó la carta, ni el nombre en las escrituras. Solo una petición disfrazada de cortesía como papel de regalo viejo que se ha usado demasiadas veces. Cuando llegué Savannah ya estaba midiendo la sala. Tenía el celular apuntando hacia arriba, los labios entreabiertos en media sonrisa. ¿Y si ponemos una barra de espresso vintage aquí? Con estilo industrial, Jake dice que luce bien en fotos. Puse mi abrigo sin decir nada. Ella no levantó la vista. En el pasillo, papá estaba junto a Weston, el agente inmobiliario. Weston marcaba cifras en una hoja impresa, asintiendo para sí mismo. Concepto abierto, buena estructura. Los compradores son jóvenes familia del sector tech, con buen ingreso, quieren crecer en este espacio. Se volteó hacia mí. ¿Tienes planes de desocupar pronto? Antes de que pudiera responder, Savannah se metió. Ya se va, por fin. Ya era hora. Nadie la corrigió. La cena ya estaba resuelta, comida para llevar del restaurante italiano del centro. Mamá se secó la esquina de los ojos antes de que llegaran los compradores y luego sonrió cálidamente cuando sonó el timbre. Despedirse de la casa familiar es agridulce, le dijo a la señora Shelton, con una voz suave como de canción de cuna ensayada. Me quedé detrás de ellas en el recibidor con las manos dentro del abrigo. Un leve olor a aceite de limón seguía impregnado en la escalera. Yo había limpiado ese barandal el verano que me quedé en casa mientras Savannah hacía prácticas en Boston. Nadie mencionó eso. Su hija, preguntó la señora Shelton haciendo un gesto con la cabeza hacia mí. Savannah dio un paso al frente antes de que alguien más respondiera. Ella solo está ayudando hoy. La que se va a mudar temporalmente soy yo hasta que esté listo el loft. Asentí una vez breve, como quien confirma una entrega. Después de que se fueron Weston, se inclinó sobre la barra y tocó la carpeta que sostenía mamá. El cierre debe ir sin problemas siempre que todos los nombres coincidan. Papá alzó su copa. Por los nuevos comienzos para quienes los merecen. Las palabras quedaron flotando como un mueble mal acomodado. Nadie alzó su copa con él. Yo tampoco lo hice. Savannah comenzó a grabar un video corto. A veces hay que sacrificar por amor y por crecer, ¿no? Habló a la cámara con un tono fingidamente emocional.
el mismo que usó una vez para describir su bálsamo labial favorito. Mientras Weston recogía sus cosas un cajón, se deslizó en el escritorio del pasillo. Cayó una foto boca abajo. La levanté. Era una imagen de la abuela Nora en el porche trasero, una mano levantada en plena risa, el sol atrapado en la esquina de sus lentes. Tenía una pequeña marca de agua en la orilla. La acaricié con cuidado y la guardé en el bolsillo del abrigo. «Puedes dejarle la llave a Weston», dijo mamá mientras iba hacia el fregadero. No respondí. En la habitación de visitas, el closet estaba vacío, salvo por una caja polvorienta y la silueta desvanecida donde alguna vez estuvo una maleta. Me senté un momento en la orilla de la cama, con las yemas de los dedos sobre la colcha que una vez remendé. Los cuadros del patchwork no combinaban, pero a la abuela nunca le importó. Desde la cocina llegaba el tintinear de los cubiertos. La risa de Savannah se elevaba por encima alta y clara, como si no hubiera cenado ahí cada domingo por 15 años. Metí la mano al abrigo y toqué el sobre. La escritura original, sin arrugas, sin firmar por nadie más que la abuela y el notario. Legal válida con testigos, aún sellado. No lo llevé para probar nada, solo para tener la verdad cerca. Cuando me levanté para irme, nadie me detuvo. Nadie levantó la mirada. Al salir pasé frente al espejo de la entrada. Mi reflejo se veía más pequeño de lo que recordaba. No más débil, solo invisible por mucho tiempo. Afuera el aire tenía una calma que ya no les pertenecía. Guardé la foto de la abuela en el bolsillo interior de mi bolsa y cerré el cierre con lentitud, sin despedidas. No hacían falta, solo el clic de la cerradura detrás de mí, y el peso en el bolsillo intacto sin abrir suficiente. A veces el cambio no se anuncia, solo deja de pedir perdón. Primero corté las puntas disparejas con cuidado, luego más corto. El espejo no objetó. El silencio en el cuarto le dio espacio. Al barrer el cabello en el recogedor, sentí que llevaba menos peso. Vivian fue la primera en notarlo. «Te ves distinta». Pasó algo, doblé un recibo detrás de la caja. Dejé de pedir que me vieran. La librería estaba tranquila entre semana. Colocaba los libros nuevos por color del lomo cuando nadie me miraba. Una pequeña rebeldía en un mundo ordenado. En la esquina trasera, donde los de no ficción se confundían con memorias, dejé una maceta de cerámica junto a la ventana. Menta lavanda tomillo. Nada espectacular, solo cosas que crecían sin hacer ruido. Coloqué la tetera junto a los cuadernos uno verde con las esquinas suaves. Escribía en él cada noche ni cuentos ni cartas, fragmentos, pensamientos a medias, palabras que nunca decía en voz alta. Jake envió una actualización. Tono sobrio, lenguaje claro. Un par de frases legales que leí 2 veces, luego una más despacio. Procede. No me preguntó si estaba lista, solo preguntó qué quería que hicieran. Enjuagué la taza, la que tiene las iniciales de la abuela apenas rayadas cerca del asa. Nunca la vi hacerlo. No sé si fue intencional, pero ahí siguen lo suficientemente profundas para sobrevivir al lavavajillas. Vivian pasó con 2 panecillos y sin ganas de platicar. Se quedó viendo la pared llena de postales sobre mi escritorio y señaló una. «Guardaste la de Oregón». Me recordó a un lugar que podría ser real. No dije más. El cuarto de arriba todavía cruje si camino después de las 10. El vecino de abajo nunca se ha quejado. A veces lo escucho rasguear una guitarra suave como si fuera parte de su respiración. Nunca toqué su puerta. Una tarde sonó el teléfono. Savannah. La pantalla se iluminó con su nombre enmarcado por una foto vieja que no actualizamos desde 2016. El mismo año en que olvidó mi cumpleaños y subió una historia desde un yate. Dejé que sonara una vez, luego otra. Puse a hervir agua para té. La pantalla seguía parpadeando. Tomé la taza con ambas manos. El vapor subía sin prisa. En el tercer timbre puse el teléfono boca abajo. Hubo un tiempo en que su voz movía algo dentro de mí, en que creía que por ser la más callada debía entender más. Ese tiempo terminó sin hacer ruido. Volteé hacia la planta en la ventana. Una hoja se había doblado un poco. Demasiado sol. Corrí la maceta 1 centímetro hacia atrás. Esa noche leí un pasaje en un libro de segunda mano. Alguien lo había subrayado con pluma azul.
No todas las raíces crecen hacia abajo. Algunas se extienden en silencio reclamando su espacio. Copié esa frase en mi libreta. 5 millas. Solo la verdad de lo que es. A la mañana siguiente sacudí el polvo del librero y encontré una tarjeta de presentación escondida detrás de un ejemplar viejo de Alfaro. Seguramente algún cliente la dejó olvidada. Pasé el pulgar sobre las letras en relieve. No era importante, pero la guardé. Jake llamó de nuevo. El abogado de Douglas se comunicó. Quieren negociar en buenos términos. No hubo disculpa, ni reconocimiento, solo un intento discreto de reescribir la historia. Me quedé en silencio 10 segundos. Luego, pueden contactar al titular del título directamente. Jake no insistió más. Grapé una copia del título de propiedad dentro de mi carpeta de archivos. No escondido, no exhibido, solo en su lugar. Días después, mamá me reenvió un correo sobre una reconciliación familiar. El asunto decía: todavía se pueden tender puentes. Lo archivé sin abrirlo. Hay cosas que uno deja atrás sin romper del todo. Simplemente se caen como mangas demasiado cortas para volver a usar. Vivian volvió a pasar. Dejó una flor prensada dentro de la libreta y susurró: «Tienes cara de quien ya no se sobresalta». No respondí. Esa tarde cambié los muebles. Giré la cama hacia la ventana. Acerqué la butaca a la tetera. Me gustó cómo la luz de la mañana tocaba el suelo. Nadie lo notó, y esa era la idea. Encontré una foto vieja entre las páginas de un recetario. La abuela en su jardín con las mangas remangadas, los ojos entrecerrados bajo el sol. Sin pie de foto. Solo el doblez marcado por haber sido plegada demasiado fuerte alguna vez. La coloqué junto a la planta de menta. Una semana después, Savannah volvió a llamar. Sin mensaje. No respondí. La tetera hizo clic. Vertí el agua en la taza. La cerámica se templó contra mis palmas. El rayón junto al asa se había oscurecido con el tiempo, como si hubiera decidido quedarse. Tomé un sorbo y dejé que el silencio se mantuviera lleno. No esperaba que el sonido del papel deslizándose en un sobre se sintiera tan definitivo. Pero así fue. La carta no era larga. La reescribí 2 veces, luego una vez más. No porque dudara del mensaje, sino porque necesitaba que cada palabra llegara sin disculpas. Esta propiedad está opta a mi nombre. Ningún acuerdo es válido sin mi consentimiento por escrito. La doblé con cuidado 2 veces. Adjunté la copia certificada del título de propiedad, alicé el pliegue con el costado del pulgar y cerré la solapa con ambas manos. No la sellé de inmediato. La dejé sobre la mesa junto a mi taza, observando el vapor que subía del té demasiado caliente. La taza aún mostraba los tulipanes deslavados del estante de la abuela, uno de los pétalos ya completamente borrado. La envié por correo a la mañana siguiente, sin ceremonia, sin testigos. Solo una empleada con las uñas descarapeladas y una sonrisa distraída. Certificada o normal certificada. La oficina de Weston llamó primero. La recepcionista intentó sonar neutral, pero no lo logró. Ha habido cierta confusión respecto al título. El señor Weston desea una aclaración. No devolví la llamada. El correo de Jake llegó 2 horas después. El equipo de los Shelton se está retirando. Están amenazando con acciones legales. Solo es una táctica de presión, pero dime si seguimos adelante. Lo leí 2 veces. Luego respondí: adelante. Douglas llamó mientras estaba en el mercado. Dejé que sonara, volvió a intentar. Y otra vez. El buzón de voz se activó justo cuando cortaba una pera. ¿Qué estás haciendo, Hadley? Esto es un fraude. Estás arruinando todo. ¿Acaso entiendes las consecuencias? Limpié el cuchillo y no volví a reproducir el mensaje. El mensaje de Marlene llegó después. Una sola línea sin puntuación. No destruyas esto para Savannah. No había un hola ni un espero que estés bien. Solo una orden disfrazada de preocupación. No respondí. La historia de Instagram de Savannah apareció esa noche. Un primer plano de su rostro con lágrimas cuidadosamente brillantes. Hay gente que simplemente no permite que otros sigan adelante, murmuró. Una pausa luego. No importa cuánta gracia les muestres, siempre encuentran cómo retorcerla. Publicó una foto de la casa, después atardecer, el ángulo justo subtitulada
Las despedidas duelen más cuando te las roban. Silencié su cuenta y apagué las notificaciones. Más tarde esa noche saqué el viejo marco del cajón del escritorio de la abuela. La madera tenía una pequeña astilla, en una esquina el vidrio flojo en las uniones. Dentro, su letra aún curvada sin desvanecerse. Lo correcto no siempre hace ruido. Lo coloqué junto a la tetera. La llama bajo la olla chisporroteó una vez antes de volverse quietud. Imprimí una segunda carta, más breve, más fría, dirigida directamente al equipo legal de los Shelton. Adjunto prueba legal de propiedad. Ninguna transacción relacionada con esta propiedad es válida sin mi aprobación directa y por escrito. Incluí el título original y la sellé esta vez sin la banda. No hacía falta suavidad. Vivian escribió justo antes del almuerzo al día siguiente. Todo bien por allá, respondí con una foto del marco con la caligrafía. Sin texto. Jake envió una actualización. El equipo legal de los Shelton retiró su reclamo. Se retiran. En silencio. Respondí con una sola palabra. Entendido. No hubo más llamadas de Douglas, ni mensajes de Marlene, ni siquiera un comentario pasivo en el perfil cuidadosamente editado de Savannah. Solo una pared en blanco de silencio digital que de alguna forma ocupaba menos espacio que su ruido. Moví la lata de té más cerca de la estufa. Reacomodé los libros en la mesita. Deslicé el cuaderno viejo de la abuela de nuevo en el cajón. La esquina estaba desgastada justo donde solía pasar el dedo mientras ella leía las recetas en voz alta. Esa noche me senté con las piernas dobladas bajo mí, releyendo la escritura original a la luz de una lámpara. Mi nombre completo, sin guiones, sin ausencia, aparecía centrado sobre el sello del notario, fechado hace 2 años, con testigos, definitivo, sin correcciones, sin notas al pie, solo presencia. No respondí al mensaje de voz que Weston dejó después pidiendo una aclaración. Tampoco al segundo mensaje de Marlene. Esta vez solo fue un emoji triste seguido de «No dejes que la amargura te defina». Amargura, como si eso fuera todo lo que creían que yo era capaz de sentir. Deslicé el teléfono en un cajón y lo dejé ahí durante la noche. Por la mañana no sentí necesidad de sacarlo. En cambio, coloqué el portarretratos en el alféizar donde la luz entra justo antes del mediodía. Las palabras proyectaban una sombra suave sobre la madera, no del todo legible pero presente como para sentirse. Abrí mi cuaderno y escribí 2 oraciones, no sobre ellos, ni sobre la escritura, ni sobre la pelea, ni sobre el silencio que vino después. Solo 2 líneas sobre una tetera, una ventana y un nombre que nadie más podía borrar. Algunas mañanas llegan sin pedir permiso. No revisé el teléfono. Llevaba días en silencio con la pantalla manchada pero entera, guardado en el cajón, con recibos vencidos y un sobre sin abrir de la compañía de agua. Ya no había nada esperando al otro lado de ese silencio, ni sus explicaciones cortantes, ni sus suspiros alargados, ni esas pausas lo bastante largas como para caber toda una infancia. La tetera silbó una vez como si recordara su función. Vertí el agua en la taza de cerámica astillada con una pequeña grieta en el borde que nunca se profundizó. Ya no me molestaba. Cumplía su propósito. La silla junto a la ventana se inclinaba ligeramente a un lado. Coloqué la bufanda de estambre sobre el respaldo, la gris con filas irregulares, donde el hilo perdió tensión. Ella solía decir que los errores eran donde vivía el cariño. La dejé ahí sin corregirla. Afuera el jardín dormía bajo una capa ligera de nieve en un silencio que no pedía atención. La escarcha aún no había borrado el sendero de piedra donde solían crecer sus hierbas. Una maceta terca seguía de pie en la orilla la terracota firme manteniendo su línea. Limpié el estante, lentamente cada título un nombre que reconocía por tacto. Una biografía que ella nunca terminó. Una flor prensada entre las páginas de una novela que ya no quería releer. Ajusté apenas el marco su rostro, atrapado en una risa, a medias ojos entrecerrados, el sol detrás. El cristal empezaba a empañarse en la esquina inferior, pero la sonrisa seguía. Había una carta en el cajón, doblada en 4, fechada por detrás con una letra que ya no reconocía. Las había escrito a los 20 con tinta que empezaba a correrse. Comenzaba con: quizás a los 30 lo entienda,
y terminaba con 5 líneas completamente tachadas. La sostuve cerca del borde de la chimenea y la solté. La llama no se alzó, solo tomó el papel como si lo hubiera estado esperando. Con el dedo tracé un pequeño círculo en el cristal de la ventana, apenas lo suficiente para vislumbrar los tejados. Abajo la risa de un niño rebotó en los ladrillos del callejón. Una campanilla de bicicleta sonó 2 veces. El mundo seguía. Nunca fuiste hecha para ser pequeña, solía susurrarme mientras me cepillaba el cabello. Esa voz ya no viene. No porque la haya rechazado, sino porque ya no necesita regresar. La semana pasada tocaron una vez, breve. Luego, nada. Un folleto se deslizó bajo la puerta, ofreciendo descuentos de temporada para limpieza de alfombras. Ninguna nota de alguien que alguna vez conocí, nada escrito con prisa, ni con culpa, ni con arrepentimiento performativo. Pasé la página del diario de cuero que casi había llenado. El lomo crujió suavemente, sin títulos, sin explicaciones, solo líneas con fecha de lo que noté. Una mancha pálida de té, la palabra cedro, una frase escuchada en el mercado. Escribí una sola oración hoy: la paz no necesita testigos. La bufanda se deslizó un poco de la silla cuando pasé. No la reacomodé. El correo llegó por la ranura. Un catálogo, una factura, una carta dirigida a un vecino que se mudó hace meses. La puse aparte. El mundo ya no necesitaba que yo lo organizara. Cuando finalmente se encendió el teléfono, solo una vez, era un mensaje grupal titulado Actualización familiar. No lo abrí. Lo eliminé sin tocar, sin imágenes, sin seguimiento. La ausencia no dolió. Solo permaneció ausente. Herví más agua. El vapor subió suave contra la ventana, reemplazando el círculo que había dibujado antes. Esta vez no tracé otro. Alguien abajo se rió muy fuerte. Una puerta se cerró, otra se abrió. Pasos arriba. Ninguna voz que me conociera. La taza de cerámica hizo un leve clink cuando la dejé junto al papel doblado donde alguna vez esbocé un testamento que nunca firmé. Lo doblé de nuevo. Lo puse bajo la bandeja. No necesitaba terminarlo. El estante aún llevaba su nombre, una placa de bronce que nunca llegó a instalar grabada con Nora Ellison. Esto es suficiente. La dejé recargada detrás de la foto, ni exhibida ni escondida, solo ahí. No encendí la lámpara. La luz que entraba por la ventana se había suavizado. Sostenía la habitación en una respiración lenta. El abrigo seguía en el perchero. Las botas junto a la puerta con lodo seco, de una caminata que nunca conté. Releí la última entrada del diario. No corregí la ortografía. La imperfección valía. El abrecartas que fue suyo seguía donde lo había dejado junto a las cerillas ambas sin usar. El sobre que había sellado para la oficina del condado seguía sin enviar. Ellos ya sabían. No quedaba nada por demostrar. Mi mano descansó en el borde de la mesa, la madera lisa por años de platos, codos y espera. Ya no pedía significado. Solo sostenía lo que le ponía encima. Un ruido afuera, el crujir de llantas sobre grava congelada, no me sobresaltó. El fuego se había asentado en brasas, sin chasquidos. Solo el resplandor callado de lo que queda. La bufanda siguió donde estaba. La taza seguía llena. Me paré junto a la ventana, toqué el cristal de nuevo, no dejé marca esta vez. No escribí nada más ese día. No porque no hubiera nada que decir, sino porque el silencio ya no se sentía vacío. Respiré hondo lento. El aire no empujó de regreso, y cuando serví la última taza, la taza aún contenía.